Hoy vamos a ver un tema que se llama ángulos. Vamos a ver todo lo referente a la clasificación de ángulos. Para empezar vamos a ver qué es un ángulo. Bueno, un ángulo es la parte del plano determinada por dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común se le llama vértice. Esto es, si tenemos un punto eh, como que nos va a servir como origen, y a partir de ahí trazamos dos semirrectas. El espacio que queda entre esas dos semirrectas es lo que conocemos como un ángulo. Y el vértice pues sería ese punto común que tienen y los lados serían las semirrectas que trazamos. Ahora, hay que aclarar que normalmente nos referimos a este ángulo, que está marcado aquí en amarillo, pero en realidad al trazar estas dos rectas se forman dos ángulos, porque hay otro ángulo que estoy marcando aquí en amarillo que también se puede medir y en ocasiones es el ángulo que se utiliza. Bueno, los ángulos se miden en grados sexagesimales y para medir un ángulo se usa un transportador. Vamos a suponer que tenemos este ángulo y lo queremos medir. ¿Cómo se usa esto? Bueno, vamos a llamarle ángulo alfa. Este ángulo alfa se va a medir con un transportador. El transportador tiene en toda la orilla curva una numeración. Normalmente de derecha a izquierda va de 0 a 180. Y de izquierda a derecha también se numera de 0 a 180 con unos números más pequeñitos. Bueno, ¿por qué trae esta doble numeración? Bueno, porque podemos medir en ambos sentidos. Lo más común es medir de derecha a izquierda. Pero bueno, es dependiendo del uso que le vayamos a dar. Vamos a ver cómo se usa esto. El centro del transportador siempre tiene que coincidir con el vértice del ángulo. Y la línea donde empieza la numeración del transportador debe de coincidir o estar sobre la línea que nos va a servir como base para medir el ángulo. De tal manera que lo acomodamos y nos va a quedar de esta manera. El centro del transportador coincide con el vértice, el 0 coincide con la línea y a partir de aquí empezamos a medir hasta la otra línea. En este caso, si se alcanza a observar, son 135 grados lo que mide el ángulo alfa, contando desde la línea que tenemos como base hasta la línea, la otra línea que completa el ángulo. Ahora, ¿cómo se clasifican los ángulos? Bueno, los ángulos se clasifican en agudos, rectos, obtusos y llanos. Vamos a empezar por los ángulos rectos, que son los más fáciles. El ángulo recto es aquel que se forma como si fuera una L. Es un ángulo que mide exactamente 90 grados. El ángulo llano es el que se forma por dos líneas que pues se puede decir que es una sola línea continua. Bueno, este ángulo mide exactamente 180 grados. Ahora, los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, pero más de 0, obviamente. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. También podemos identificar un ángulo que se llama perigonal o completo, que es un ángulo que mide exactamente 360 grados. Es decir, una vuelta completa. Los ángulos también los podemos clasificar como cóncavos o convexos dependiendo de cuál sea el ángulo que vamos a tomar. El ángulo cóncavo es aquel que mide menos de 180 grados y el ángulo convexo es aquel que mide más de 180 grados. Bueno, seguimos con la calificación de los ángulos, pero ahora los vamos a ver de acuerdo a su posición. Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos que comparten un mismo lado que está marcado en rojo. Estos dos ángulos que están juntos se les llama ángulos consecutivos. Si tenemos ángulos consecutivos, como los que estoy mostrando,
pero estos ángulos suman exactamente 90 grados, a estos ángulos se les llama ángulos complementarios. Si tenemos ángulos consecutivos que suman exactamente 180 grados, se les llama suplementarios o adyacentes. ¿Sí? Ok. También tenemos los que se conocen como ángulos opuestos por el vértice, que un ángulo se forma con la prolongación de los lados del otro ángulo. En este caso, los ángulos debemos declarar que miden exactamente lo mismo, es decir, que son iguales. Bueno, podríamos seguir con la clasificación de ángulos, por ejemplo, los que se forman entre dos paralelas y una secante, pero eso va a ser motivo de otro video. Lo mismo que los ángulos que se forman en una circunferencia. Espero que este video les sirva y nos vemos en la siguiente.